Muy buenas noches con cada uno de los que conforman el cuerpo de Cristo, nuevamente junto a ustedes para poder iniciar un precioso tiempo y dar el lugar a un momento especial en las manos del Señor. Nuevamente les saluda su hermano Paul Coronado, su pastor de la iglesia Mi Casa Será Llamada, Casa de Oración, la cual está ubicada en la séptima etapa de Mucholot, allá en la manzana 2339, solar 3 y 4, que es en toda la esquina. Estamos allí, Dios mediante, pues dando ese servicio espiritual, ¿sí? Que sabemos que tanto bien le hace a nuestra sociedad y mucho más en tiempos de tribulación, en tiempos de prueba. Es mi intención a través de estos videos poder tener ese devocional, ¿sí? Por la noche, ya al término del descanso. Por eso lo hacemos de pronto un poco fuera de ese horario habitual, ¿sí? de pronto de transmisión, de enseñanza, en un horario de culto, que obviamente suele ser más temprano. Estos tiempos son tiempos devocionales, donde hoy por lo menos vamos a tratar de dar un mensaje un poco más reducido para darle un mayor tiempo. Hoy queremos darle un mayor tiempo a la oración. Vemos que hay mucha necesidad, mucha enfermedad, mucha necesidad en medio del pueblo cristiano. Y yo sé que estamos necesitados sobre todo de poder depositar esas cargas en las manos, ¿sí? del Espíritu Santo. Así que, mis amados, hoy vamos a tener la meditación de la palabra. Desde ya se los anticipo, va a ser un poco más reducido en cuanto a tiempo, y vamos a tener esa meditación en el libro de Apocalipsis. Ya culminamos el día de ayer a través de 5 estudios que se pudo realizar, tomando como base el capítulo 21, ¿sí? del Evangelio de Lucas, con respecto al estar apercibido de los tiempos. Hoy queremos dar un mensaje que se ajusta, o por lo menos he tratado de ver a través del mensaje que el Espíritu Santo le da a Juan allá en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis. He tratado de tomar de las 7 iglesias como referencia a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Porque creo que se ajusta mucho a la situación actual que la iglesia y el mundo entero está viviendo, a través de las pruebas, a través de las aflicciones, a través obviamente de la enfermedad, que ha sido el gran denominador común de toda la sociedad, cristiana y no cristiana. Y creo yo que es menester poder recibir de parte del Espíritu Santo ese aliento, esa palabra que pueda de alguna forma ministrar nuestras vidas. Así que estemos pues en esta preciosa noche, estemos, mis amados hermanos, atentos a ese mensaje que el Espíritu Santo tiene en este día para nosotros. Recuerde los números telefónicos que están a su disposición, de primera mano, el 099-2229-162. Sí, repito, 099, sí, 2229-162. Allí ese es el número de mi esposa, el cual está receptando sus peticiones de oración. Recuerden, mis amados hermanos, que es necesario que usted sea, como lo he venido aconsejando, específico con sus oraciones, para que la oración sea puntual. ¿Sí? Dios las conoce, pero en medio del pueblo del Señor sí necesitamos ser un poquito más precisos para poder todos unirnos de una manera personalizada, si es que se lo quiere ver de esa forma, a la hora de orar. Así que necesitamos que tanto usted como todos los que deseen dar a conocer sus peticiones de oración lo puedan hacer de una manera, sí, un poco más específica, como le he mencionado. Recuerde también que vamos a tener un mensaje en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. ¿Sí? Allá le doy el texto bíblico como tal, como referencia. Va a ser desde el verso número 8 al versículo número 11. Se va a meditar en el mensaje que Dios le da al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del verso 8 al 11, a la iglesia llamada Esmirna. Sí, de hecho, Esmirna era una ciudad dentro de la nación o la región de Asia Menor, y allí el Señor hará para ellos, sí, una especie como de un proceso de llamado de atención
ya que cada iglesia necesitaba ser animada, consolada, confortada, pero también exhortada a que puedan volverse a Él de todo, pero de todo su corazón. Así que yo creo que en la iglesia de Esmirna vamos a considerar muchas cosas de las que hoy por hoy usted y yo estamos pasando, pero que Dios, siendo Él, a mi manera pues de poderlo apreciar en ese texto, siendo Él sabedor, conocedor, ¿sí? Un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, un Dios omnisciente, quiso considerar a Esmirna para darle aliento, quiso considerar a la iglesia de Esmirna para poder darle justamente lo que tanto se necesitaba en ella, el poder renovar sus fuerzas en el Espíritu Santo. Así que vamos a considerar aquello y recuerden hacer saber sus peticiones de oración, ¿sí? Que a través del WhatsApp usted pueda dar a conocer el nombre de la persona a la cual usted desea pues involucrar en ese milagro que Dios quiere hacer. Mis amados hermanos, recuerde que mañana miércoles, creo que si no me falla la memoria, estamos de fecha 7, ¿sí? Mañana miércoles 8 de abril estaremos, como creo que lo hemos realizado durante todos estos días y desde ya hace un par de semanas, hemos tratado, créame que en Dios ha sido un esfuerzo y gracias a Dios me ha guardado con mi salud, me ha guardado la salud de mi esposa, y yo creo que Dios nos toma solamente como un referencial de poder por lo menos abrir la casa del Señor en la parte de arriba y recibir a aquellos hermanos que posiblemente, no digo que están totalmente bien, pero que por lo menos tienen fuerza, tienen ese deseo de participar con otros, ¿sí? En sus oraciones, justamente por todos los demás que se encuentran afectados. Así que si usted está bien, si usted en Dios tiene energía todavía, el Señor le ha dado el privilegio de mantener buena salud, qué bien por usted. Estamos abriendo la iglesia a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 11 del día, y estamos allí con la intención solamente de clamar, de recibir su petición de oración. Y claro, si acaso desea dejar alguna contribución como su ofrenda o su diezmo, también se la está receptando, o para mayor comodidad, como se lo ha mencionado ya en otras emisiones, puede hacer, ¿sí? A través del banco del barrio o a través de una transferencia directa a la cuenta, ¿sí? De la iglesia. Recuerde que tenemos ¿sí? esa cuenta en el Banco de Guayaquil, en la cuenta de ahorro, que usted la puede, ¿sí? hacer uso para poder también llegar con sus contribuciones para poder saciar, ¿sí? o satisfacer las necesidades que la iglesia mantiene. Eso sí, usted sabe que la obra del Señor no puede parar y ella demanda también de parte de nosotros el poderla sostener. Así que este anuncio más que todo es para los hermanos que se congregan en la iglesia, ¿sí? No es obligatorio para ninguno de mis amigos, salvo que ellos sientan en su corazón el deseo de hacerlo. Bien, vamos a pasar a la lectura de la palabra y vamos a tener mucho más tiempo para la oración, y eso es muy grato porque de esa forma creo que abarcaremos mucho más en sus necesidades. Por eso es que es necesario, es menester que usted nos dé a conocer su necesidad, ¿sí? Con nombre y apellido, si fuera posible, para poder orar de manera específica. Hoy quiero en Dios dejar un poquito más de tiempo para aquello, ¿sí? Sé que hay muchos hermanos que están enfermos, hay muchos hogares que están debilitados, que están como que parece que ya salen de la situación de la enfermedad y otra vez como que se retrocede, pero estamos ahí en la lucha, estamos ahí en la batalla, estamos allí, ¿sí? Tratando en Dios de sobreponernos, y creo yo que el Señor nos concede justamente la victoria cada día. Creo que cada día que nosotros pasamos, amanece y anochece, es un día de victoria, es un día que podríamos decir: Señor, hoy pude vencer, hoy pude llegar a establecer una meta. Y cada día de aquí en adelante creo que la vida cristiana va a ser una lucha, va a ser de manera constante, sí, una batalla, pero una batalla que en Dios está ganada para los que la quieren pelear juntamente a su Dios.
Si lo hace solo, de seguro experimentará derrota, pero si lo hace con Cristo, experimentará victorias. Sí, posiblemente tropecemos, posiblemente nos debilitemos, pero el Señor está allí. Si caemos, nos levanta. Si nos desalentamos, Él vuelve a poner de su fortaleza en nosotros. Si Dios no nos va a dejar tirados en la calle. Si Dios siempre salvaguarda lo que está en su mano. Dijo Jesús en su momento: de los que tú me diste, ninguno he perdido. Y eso es muy reconfortante saberlo, porque sabemos que nuestro Dios no nos olvida. No, Él no nos desestima ni se hace indiferente respecto a nuestras necesidades. Él está allí siempre. Vamos a dar lectura, ¿sí?, a la palabra del Señor, ¿sí?, y lo vamos a hacer como le anuncié en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y aquí en el capítulo número 2, ¿sí?, libro de Apocalipsis, capítulo número 2, nos dice el Espíritu Santo, ¿sí?, lo siguiente desde el versículo número 8, ¿sí?, desde el versículo número 8, dice el Señor, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 8 hasta el verso 11. Hoy vamos a meditar en el mensaje que Dios le da a la iglesia de Esmirna. Dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. También conoce el Señor, dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 10. No temas en nada, y escucha bien esta palabra, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué preciosa, sí, palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, ¿le parece? Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que pueda ministrar en este momento cada una de nuestras necesidades, ¿sí?, espirituales, físicas, materiales. Dios es un Dios integral y Él tiene preocupación de todo nuestro ser. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, agradezco, Señor amado, tu presencia en nosotros. Agradezco por habernos otorgado este precioso tiempo, Señor, en el cual su palabra, que ha sido ya leída, Señor, ahora va a ser manifestada conforme a la dirección de tu Santo Espíritu. Suplico, oh Dios, que en esta noche esa gracia, esa misericordia, mi Dios, Padre, pueda manifestarse en cada uno de tus hijos, Señor. En cada uno, oh Dios, de aquellos que han dispuesto este tiempo para poder meditar, para poder estar atentos a la meditación de tu palabra. Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Padre, yo suplico, Señor, en tu nombre, que la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor, sea considerada. Sea cual sea la situación, grave o sencilla. Sabemos que estamos en tiempos finales. Y tú nos apercibes día a día, Señor, de todas las cosas que están por suceder y de todas aquellas, Señor amado, tú deseas de todo corazón que tu iglesia siempre vaya de triunfo en triunfo. Mi Dios, conocedor de que tu misericordia, Padre, se manifestará en esta noche, te doy gracias, Padre, por todo aquello que usted, Padre, desde ya está haciendo en nosotros. Gracias, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús.
Amén y amén. Dice la Escritura, leo nuevamente Apocalipsis capítulo 2. Recuerde que vamos a dar una corta meditación de la palabra. Dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Como para poder tener precedentes generales, cuando el apóstol Juan recibió de parte de ese enviado, de ese ángel que Dios usó para poder hacer saber a Juan todo aquello que la iglesia o las iglesias necesitaban saber con respecto a su estado y con respecto a lo que habría de venir, Dios lo hace con la intención de poder alertar o poder hacer en la iglesia un despertar ante su realidad y ante lo que obviamente habría de venir. 7 eran las iglesias ubicadas en la región de Asia. No que no hubieran más, claro que había más, pero de esta región, estas 7 eran, diríamos, las que mayormente sobresalían. Yo solamente quiero como para que usted se ubique, porque el mensaje no era solamente para una iglesia, eran para todas. Porque cuando uno lee, por ejemplo, el versículo 8, parece ser que se habla de manera singular a una iglesia. Pero cuando el Señor da el mensaje final, y eso ocurrirá en cada mensaje, tanto del capítulo 2 y 3, que son capítulos que van orientados a dar mensaje a Filadelfia, a Éfeso, a Esmirna, ¿sí?, a la Odisea, entre otras, ¿sí? Cuando usted lee, por ejemplo, el versículo 8, ¿qué dice? Escribe al ángel de la iglesia. Lo hace de manera singular, de la iglesia en Esmirna. Pero cuando va al verso 11, ¿sí?, estos son aspectos generales. Cuando va al verso 11, ¿qué dice el texto? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu, mira lo que adiciona al final de esa primera oración o esa expresión, dice: oiga lo que el Espíritu dice. Y ahí no menciona a la iglesia de Esmirna, no. Ahí lo que dice es lo que dice el Espíritu a las, plural, iglesias. Es decir que bien podría, ¿sí?, este mismo mensaje caer, ¿sí?, en cada una de aquellas que conformaban, vuelvo y repito, no solo las 7 iglesias de Asia, sino de todas las iglesias que habían sido obviamente levantadas por el poder del Espíritu Santo a través de hombres considerados como los padres de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que quiero de alguna forma dejar como parte introductoria establecida? Es que el mensaje para Esmirna, si se lo quiere ver de manera cronológica, no es un mensaje caduco, sino que es un mensaje que puede estar tan latente al día de hoy, puede estar tan viva al día de hoy, ¿sí? Porque Dios, mi amado hermano, no necesariamente quiso que solo Esmirna se beneficie de la palabra, sino que al final, al decir lo que el Espíritu dice a las iglesias, entonces la transfiere, ¿sí?, a través de las épocas. Es decir que este mismo mensaje bien podría ser cogido, tomado y obviamente podría ser expuesto a cualquier iglesia que obviamente donde haya cabida para Cristo. Porque es el Espíritu, es justamente lo que el Señor dejó allá en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, ¿sí?, cuando el Señor da la promesa del advenimiento de su Espíritu Santo, mi amado hermano, para justamente encomendar lo que habría de seguir en cuanto a la labor que se tenía que hacer, seguir haciendo en las vidas de aquellos que venían a los pies de Jesús, ¿sí?, que sea el Espíritu Santo el que continúe, ¿sí?, ejerciendo la labor propiamente de enseñanza para la iglesia. Así que, considerando esto como base, ¿sí?, este mensaje para Esmirna también es un mensaje para toda iglesia que esté identificada con ella. ¿Sí? Eso es importante reconocerlo, porque en la actualidad bien se puede aplicar las verdades, ¿sí?, del Espíritu Santo en cada mensaje de cada iglesia, justamente a la realidad
¿sí?, de esa iglesia actual que está identificada con Esmirna o con Éfeso, o que podría caer de pronto en una dualidad, porque creo yo que hay iglesias que podrían parecerse a Esmirna y a Filadelfia, que podrían parecerse de pronto a más de una, podrían parecerse a Esmirna, Filadelfia y Éfeso, ¿ya? O hay una que se podría solamente de pronto comparar con el mensaje a la iglesia, la Odisea. Entonces, al Dios dejar por medio de su espíritu en el mensaje final de cada iglesia, entonces por medio de ella todas se pueden identificar. Por eso es importante dar esta premisa antes de adentrarnos ya en el contenido de esa pequeñísima carta dentro del gran libro de Apocalipsis que el Señor quiere dedicar, ¿sí?, obviamente para poner sobre aviso a todo lo que está ocurriendo alrededor de la iglesia. Entonces, Esmirna es una iglesia que, bien se podría decir, está plenamente adaptada a un tiempo actual. Ahora bien, ¿en qué consiste el mensaje? Bueno, cada iglesia tenía sus propios problemas, tenía sus propias características, tenía sus propias virtudes, pero también tenía sus propias falencias. Unas se podría decir más graves que otras, y que obviamente dentro de esa gravedad de su estado real, el Señor quiso de manera casi como que inmediata, quiso apercibirla, así como el tema que hemos estado desarrollando, ¿no?, para poder cambiar el rumbo de la misma, para que corrija, para que enmiende, para que pueda mejorar también en muchas otras cosas, y que pueda, y en otras, para que pueda mantenerse también, y de esa forma tratar de edificar al cuerpo de Cristo de una manera eficiente. Mi amado, ¿las iglesias tienen problemas? Sí. ¿Por qué? Porque sus integrantes, sí, o quienes la forman, son personas falibles, como yo, como usted, como cualquier otra persona en el mundo. Mientras la iglesia, terrenalmente hablando, esté conformada por hombres, hablando no del género masculino, sino de la raza humana, mientras esté conformada por hombres, siempre va a estar susceptible a equivocarse. Siempre va a estar susceptible a cometer errores. Y cuando en una iglesia, obviamente, se manifiestan esos errores, se puede, obviamente, dar lugar a diversidad de problemas que podrían empañar, sobre todo, el glorioso evangelio de Jesús en medio de esa iglesia. Y eso es lo que Dios obviamente busca de manera inmediata enmendar en medio de su cuerpo, en medio del cuerpo de Cristo, manifestada a través de las iglesias. Ahora, ¿qué ocurría en Esmirna? Es necesario dar rapidito una panorámica, y sí quiero contribuir a algo que lo tengo debidamente identificado, ¿sí?, en el estudio. Por ejemplo, Esmirna era una ciudad de la cual cualquier habitante se podría llegar a sentir orgulloso de ella. Esmirna era una ciudad rica en cultura, era una ciudad volcada al conocimiento, es decir, al aprendizaje de lo secular. Tenía firmeza económica, era una iglesia, diríamos, o una ciudad, perdón, bien establecida en cuanto a su sistema financiero. Era una ciudad, diríamos, de entre las más sobresalientes de la región de Asia. Esmirna era de hecho una ciudad muy comercial, una ciudad que se encontraba, algunos la ubican entre el valle del río, y hablo de los tiempos obviamente de aquel entonces, del río Hermo, dice dentro del estudio que se ha podido obviamente cotejar, y que el comercio fluía a través justamente de sus afluentes fluviales. Esta ciudad, por ser ya una ciudad donde ingresaban navíos, era una ciudad en movimiento, era una ciudad que, diríamos, en cuanto a sus habitantes, era una ciudad cosmopolita, que albergaba personas de diversas naciones, sí, que eran obviamente comerciantes, y que le daban de alguna forma, sí, lo hacían ver de manera pintoresca en cuanto
a sus culturas, ¿sí?, dentro del comercio, que se mezclaban los idiomas. Era una ciudad, dicen por ahí, bueno, cuando hablo de cosmopolita, hablo de que albergaba personas de muchas naciones y había, digo yo, un lenguaje muy fluido de muchos idiomas. Esto justamente la hacía una ciudad de gran importancia y de gran valor económico para, obviamente, el Imperio Romano, que usted sabe que Roma era quien regía, a la verdad, toda Europa, toda la nación, de toda la región de Asia, entre muchas otras, obviamente. Había conquistado Egipto, había conquistado prácticamente todo el Medio Oriente, ¿sí? Y diríamos que su poderío y su cobertura abarcaba, ¿sí?, todos estos límites propiamente de los cuales el Señor en Apocalipsis nos lo va haciendo palpar, ¿sí?, cuando da el mensaje en cada una de estas iglesias. Ahora, Esmirna, mi amado hermano, siendo pues una ciudad muy esplendorosa con respecto a todo lo que ya le he mencionado, sí, ella tenía diversidad también de templos, obvio. Al tener muchas personas de diferentes nacionalidades y diferentes tipos de creencias y prácticas en cuanto a su cultura, en cuanto a su, digamos así, a su forma de ser en sus propios lugares de vida, mi amado hermano, la ciudad de Esmirna había podido no solamente elevar templos como las sinagogas para la religión, bueno, quiero tomar esta expresión, la religión judía o cristiana judía, para Apolo, para Diana, para templo para el gran dios mitológico Zeus, para Apolos, ¿sí?, entre los que más podríamos decir se conocen. Pero esa adoración, sí, que obviamente la ejercían los paganos, sí, de a poco comenzaba también a verse disminuida, porque la iglesia comenzaba diríamos, a darse a conocer. Y claro, cuando el evangelio comienza a expandirse, entonces la idolatría se expone y el hombre que está tocado por el mensaje de Dios reacciona y comienza de alguna forma a experimentar el abandono de esas tradiciones para adaptar o tomar la fe cristalina, la fe pura, ¿sí?, con respecto al poder que tiene el evangelio para transformar la vida de las personas. Esa era Esmirna, queriéndole dar el aspecto también, no solo en cuanto a lo espiritual, sino en cuanto también a lo secular, cómo funcionaba la ciudad y cómo ésta de alguna forma se identificaba con sus coterráneos y con la gente extranjera. Y la iglesia, mi amado, cristiana, comenzó a tener, diríamos, sí, su ebullición, comenzó a darse a conocer. Pero esto no la dejaría, digo yo, tranquila al saber, y me refiero tranquila que no la dejaría, me refiero a la misma forma en la que la iglesia se movía también por otro. El reino de las tinieblas también se movía. Y como era de entender, era ya de esperarse, la alegría, como dicen algunos, del pobre dura poco. La alegría de la iglesia comenzó de a poco a verse empañada por la persecución, por el levantamiento de hombres que vieron en la iglesia diríamos, una privación de poder prosperar en sus propios negocios. Porque cuando el hombre, obviamente en Cristo, comienza a experimentar cambios, entonces, siendo esta una ciudad cosmopolita, una ciudad que albergaba muchas personas de muchas otras naciones, tenía, así como en la actualidad, tenía vida nocturna, una vida nocturna de apogeo. Pero la iglesia comenzó a captar vidas, comenzó a captar personas, y de pronto los locales de venta de ídolos comenzó a menguar en sus ingresos, porque ellos ya no compraban, porque ellos ya de pronto no se volcaban a la idolatría, o ya dejaban la vida nocturna, si es que se lo quiere entender de esa forma para ponerlo en plano actual. La gente ya no comenzaba a frecuentar los bares, las posadas, las fondas, ¿sí?, donde se bebía vino. Comenzó de alguna forma a afectar los negocios. Es allí cuando en Esmirna, mi amado hermano, sí, comenzó
ahora experimentarse situaciones que comenzaron a cambiar su bendición, si comenzaron a empañarlas a través de las persecuciones, a través obviamente de los decretos propiamente diríamos, del Estado, para que pueda ser contrarrestada con la violencia. Con la violencia. Comenzaron a emitirse órdenes de arresto, comenzaron a levantarse falsos testigos para que expongan a la iglesia como una iglesia contraria a la voluntad de Roma. Y esto obviamente recibió el apoyo de aquellos hombres influyentes que tenían sus negocios y que querían obviamente eliminar a estos que de alguna forma separaban, ¿sí?, a sus clientes del consumismo de esos males para poder ahora santificarse aparentemente para un Dios que ellos no conocían. Mi amado, allí entonces la iglesia comienza a experimentar allá como por el año, sí, entre el año 81 al año 96 después de Cristo, comienza a experimentar gran persecución a través del emperador Domiciano, un emperador romano. Mi amado hermano, fue el primero en demandar adoración con el título de que se le reconozca como señor o como amo o dueño en este caso, de sus súbditos. Y allí, mi amado, es donde Esmirna, de un momento a otro, al subir Domiciano al trono, entonces Esmirna comienza a ver, ¿sí?, lo duro que es poder mantener la fe en medio de un imperio que los veía nocivos para el Estado. Entonces, ante el susto, ante el espanto de los cristianos, al ver que ahora se los arrestaba, al ver que ahora perdían propiedades porque perdían sus casas, una de las formas en las que Roma, ojo, mira, y esto es importante conocerlo a través de la historia de la iglesia, una de las formas eficaces en que se podía detectar y se podía encontrar a los cristianos era a través de la denuncia de estos con una gratificación o recompensa de quedarse con las propiedades de aquellos que habían sido denunciados. Es decir, que si yo, bueno, si lo quiero pasar al tiempo presente, ¿no? Ahora se lo llama recompensa, pero esto ya casi nada, solamente cuando la persona es sumamente reconocida por su maldad, se puede dar recompensas de $1,000, $5,000, si acaso alguien da datos certeros de encontrar a fulano o a sutano, sí, que obviamente ha tenido una mala vida. Pero en aquel entonces, si alguien le decía al Imperio Romano, hay un cristiano allí, un ejemplo nada más, ¿no?, y allí hacen culto y ahí se esconden los cristianos y hacen sus reuniones secretas y podrían estar fraguando algo contra el Imperio Romano. Entonces los romanos irrumpían en esa casa, obviamente arrestaban a todos, y al que había hecho la denuncia se le daba que administrara la propiedad de aquel que él había denunciado. Es decir, se le pasaba la propiedad del creyente al denunciante. Obvio que eso era una razón sumamente, digo yo, de interés para que entre el propio pueblo esté a la caza de estos que están sospechosamente, ¿sí?, no ajustados al ritmo que ellos tenían de vida. Por decirlo, si alguien ya se lo reconocía que era bebedor de vino y frecuentaba tal cantina, pero de un momento a otro ya no está fulano, ¿qué? ¿No será que acaso es cristiano? Y ahí la gente le ponía el ojo. Y claro, haciendo seguimiento, y si se descubría que era cierto, los denunciaban, ellos iban a la cárcel y quien le había hecho la denuncia, sí, automáticamente entraba a poseer las propiedades. Esto era obviamente para muchos un gran negocio, pero era un gran y terrible perjuicio para los creyentes. Mi amado, esta situación fue la que puso en polvorín a la iglesia. Ahora, cuando los hermanos de Esmirna, entre otros, ¿sí?, comienzan a experimentar este quebranto y la pérdida, porque la sentencia de sedición contra el gobierno romano era la muerte, mi amado hermano,
la iglesia comienza a ser estremecida en sus bases. Es allí, mi amado, en ese ambiente donde Juan recibe de parte del Espíritu Santo el mensaje para Esmirna. Por eso era importante dar esta referencia secular, si que se lo podría llamar así, ¿no? Esta referencia histórica, como para poder entender el por qué el Señor también habría de utilizar como parte introductoria, si la forma en la que ésta se quiere dar a conocer en la iglesia de Esmirna. Porque Jesús usa un término muy especial en el verso número 8. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna el primero y el postrero. Eso implicaría como que el inicio y el último, o el primero y el último. Y luego dice el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Ambas expresiones son declaraciones similares, pero dichas de una manera dual, obviamente con palabras distintas, pero que a la larga representan lo mismo. Sí. Al decir el primero, obviamente que habla, sí, de aquel que fue o estuvo antes de todas las cosas. Y cuando dice el postrero, se podría decir que es el que permanecerá para siempre. Que cuando Jesús se presenta como el primero y el postrero, Él le dice a la iglesia, yo soy, ¿sí? Si quiero tomar de pronto la forma en la que se reconoce el nombre del Señor, ¿no? Le dice, yo soy el inicio, yo soy el que he estado desde el principio y seré el que esté hasta el final. De alguna forma, con esa expresión, Dios lo que quiere es dar a la iglesia de Esmirna, por la situación por la que está pasando, darle la plena seguridad de que Él siempre estuvo con ellos y que siempre los acompañará, sin importar hasta dónde lleguen las consecuencias. Por eso es importante, amado hermano, ir desmenuzando un poquito o hilando fino un poquito las palabras que Dios da a cada iglesia en particular, porque con ellas alienta, con ellas da esperanza a una iglesia que estaba comenzando a palpar ya una tribulación por encima de las expectativas. Y luego dirá el que estuvo muerto y vivió, es decir, el que sufrió, porque eso es lo que quiere decir el Señor ahí, el que sufrió pero resucitó también. Es decir, la muerte no es el fin de todo, la muerte es la puerta para la vida. ¿Me entiende? Cuando usted ya capta todo esto, entonces usted en el verso 8 bien podría sentir cierta paz. Porque le he dicho que la iglesia, los hermanos ya comenzaron a experimentar cárceles y muerte. Y con estas palabras que el Espíritu Santo le da a Esmirna, la iglesia, como que a veces suele pasar, ¿no? Cuando usted llega de un día largo de trabajo, de un cansancio extremo, hay mucha gente que utiliza de pronto modismos, expresiones corporales de descanso o de posiblemente de agotamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando visito a mi mamá tiene una forma en la que ella manifiesta su cansancio. Ella se siente, hace formas posiblemente corporales que manifiestan el estado de cansancio. Sí, hay quienes, por ejemplo, no hacen ruidos o con sonemas propiamente vocales, sino que hay otros que llegan y aparte de pronto de una expresión bucal, se sacan primerito los zapatos y estiran los pies, ¿verdad? Estos son simplemente manifestaciones de una situación que posiblemente por el arduo labor o el arduo trabajo, con estas uno quiere buscar como que cierto alivio. Mi amado, esta expresión inicial de Jesús, eso es lo que quiere transmitirle a la iglesia. Cierto alivio para el mal que ellos están viviendo. Ahora, eso es importante, mi amado hermano, poder saber, porque
de manera inicial, el Señor no les dice que les va a quitar el peso, que es lo que posiblemente ellos, no sé, pero si usted y yo mentalmente me traslado a Esmirna y me veo en Esmirna, en la iglesia de Esmirna, me veo allí, yo podría, al igual que usted, y creo que estamos conectados en el Espíritu, poder decir: Señor, haz que esto desaparezca de la ciudad. Así en oración: Señor, quita la prueba, Padre. Así como cuando venimos orando por la pandemia, ¿verdad? Que esa es nuestra oración, ¿verdad? Y la hacemos bien, no digo que está mal, porque siempre la inclinación del hombre cuando sufre es pedirle a su Creador que quite el sufrimiento, ¿ya? Es normal. ¿Qué persona que está enferma no viene a orar al Señor para pedirle salud? Nadie creo que de nosotros ora al Señor diciendo: Señor, manténme la fiebre, Padre, que no se me vaya el dolor de cuerpo, ¿verdad? Que no, eso no se hace, ¿verdad? Por naturaleza mismo de querer salvaguardar nuestra integridad. Satanás le dijo a Dios atrevidamente, le dijo: piel por piel, le dijo cuando vio a Job: si él no ha renegado de ti, es porque todavía tiene la salud, quítasela y vas a ver cómo él reniega. Y es verdad, por lo general nosotros no estamos dispuestos a aceptar el sufrimiento, el dolor, la angustia, como lo quieras llamar, como parte de nuestra vida. Lo que siempre queremos es, cuando nos golpea la adversidad, es tratar de salir de la adversidad. Y nuestra oración siempre será: si estamos enfermos, ay Señor, sáname. Si estoy pasando por escasez económica, ay Señor, provéeme. Si estoy pasando por algún tipo de problema legal, Señor, líbrame. O sea, siempre. Es la naturaleza del hombre y está bien. Pero eso es lo que quiero también que tú entiendas en Dios, de que cuando estamos pasando por esto, el Señor no necesariamente, en estos casos, cuando lo vivimos, no necesariamente el Señor pueda llegar a cambiar la realidad de ese mal por un bien. A veces el Señor, mi amado, está inclinado a que, no a dejarnos solos, cuidado, sino inclinado a que pasemos por el valle agarrados de él, a que pasemos por el desierto guiados por él, así como aparecía la columna de nube y de fuego tanto en el día como en la noche, ¿sí? Para que pasen por el desierto. No les hizo evitarse el desierto, les hizo pasar por el desierto. Y Esmirna, ya cuando vamos al versículo 9, ya vamos a concluir, dice: yo conozco tus obras, Esmirna, hablando de la iglesia. Yo conozco tus obras. Dice: yo conozco, segundo, tu tribulación, tu angustia, tu problema. Yo lo conozco, Esmirna. Yo quiero que tú quites, porque la única forma de que tú puedas ver que este mensaje es para ti y para mí, es quitando el nombre de Esmirna y poniendo tu nombre. Es la única forma de poder identificarme cuando yo lea la Biblia, para que Dios me hable de manera directa y concreta. Por eso es que yo te había dicho de manera introductoria en el verso 11 que el mensaje no solo era para Esmirna, era para las iglesias. Y tú y yo somos parte de las iglesias del Señor. Tú y yo formamos parte de su iglesia. Ahora, yo quiero que tú quites Esmirna y pongas tu nombre. Pon tu nombre. O pon los apellidos de tu familia. En mi caso sería Coronado, sí, Chonillo. Dice: yo conozco, te conozco, fulano. Pon tu nombre. Yo conozco tus obras. Es decir, yo conozco lo que tú haces. Tu trabajo, tu forma en la que me sirves, tu forma en la que te identificas conmigo. Segundo, yo conozco que estás atribulado. Tu tribulación se pudo haber provocado por 1001 razones. Si lo quiero poner al plano de hoy, al día de hoy, por tu enfermedad, por tu escasez económica, por tu temor, tu miedo, por tu falta
de pronto de fuerzas. Él conoce tu tribulación, hermano. Primero, conoce lo que haces. Segundo, conoce tu estado en el que estás. Y luego dirá, ¿y tu pobreza? ¿Por qué? Porque al ser denunciados, ¿se acuerda lo que le había mencionado? Al ser denunciados, lo estaban perdiendo todo. Lo bonito de esto es que cuando ellos salían de la cárcel, no podían reclamar otra vez sus propiedades. Sí, ese era lo duro. Sino que tenían que ser amparados por otros familiares para que puedan empezar de nuevo, de cero, a ser productivos financieramente. Y como muchos, no es que eran encarcelados a la edad de 17, 18 años, claro que sí, pero algunos sí, que eran hijos, obviamente. La mayoría de los creyentes eran personas adultas, de 30, 40, 50 años, que cuando caían en la cárcel, y eso sí, la vida promedio de aquel entonces, los ricos vivían entre 60 y 70 años, pero la gente de mediana clase o pobre no pasaba de entre 40 y 50 años de edad, era la vida promedio del hombre en aquel entonces. Esto es bueno saberlo porque la salubridad y la falta obviamente de tecnología para la ciencia médica no le daba al hombre la mayor ventaja de poder curarse. De allí que había que considerar de que la vida promedio de un hombre en aquel entonces oscilaba entre 40 y 50 años, no más. Los ricos por buena, digamos así, porque podían vivir bien en todo lo que implica el ámbito de la palabra, podían alcanzar un poco más de largura de días. Mi amado, y el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Y ahí Dios le da un consuelo, pero tú eres rico. Claro, cuando ellos escucharon esta expresión, obviamente ellos sabían a lo que Jesús se refiere, a que eran hombres conforme al estado o estrato social de la ciudad, por ser una ciudad cosmopolita y comerciante. La gente vivía bien, comía bien, se vestía bien, pero la realidad de ellos era otra, justamente porque habían sido perseguidos y encarcelados, y a muchos habían perdido familia. Pero el Señor ahora les decía, consolándolos, ustedes son ricos. Qué curioso, ser rico para Dios teniendo un cansancio en sus obras, teniendo tribulaciones y teniendo pobreza en todo sentido. Pobreza, mi hermano, en cuanto a sus fuerzas, pobres de fuerzas, pobres de aliento, pobres financieramente, habiendo perdido propiedades, habiendo perdido ganado, habiendo perdido todo por causa de Cristo. Jesús les decía, yo conozco todo esto, pero ustedes para mí, obviamente, son personas que han mantenido algo que el hombre común no lo posee como riqueza. ¿Qué cosa? Su cristianismo, su salvación. Y pese a todo esto, el Señor le sigue diciendo en el verso 9, y también que conoce el Señor, la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero que no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Y por qué Jesús, el Espíritu Santo, le dice esto a Juan? Porque muchos cristianos de Esmirna, al ver lo que ya estaban experimentando los verdaderos cristianos, para no ser denunciados, para no caer en esta terrible sanción romana, mi amado, comenzaron a vivir una vida de hipocresía. Es decir, ellos decían, soy cristiano, pero como vieron que la cosa se estaba poniendo fea, volvieron otra vez a las cantinas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el ojo de la gente, la mirada de los hombres, estaba ya fijada sobre ellos. Y cuando ellos notaron esto y vieron el resultado fatal que esto provocaba en la vida de los verdaderos cristianos, de los verdaderos creyentes, ellos comenzaron a deslizarse. Comenzaron otra vez a tener ese roce del cual antes obviamente ya no lo tenían, porque comenzaron a vivir vidas santas y comenzaron a frecuentar bares, a tener otra vez relaciones propiamente con mujeres de la calle, que era muy común en los burdeles en ese entonces,
y comenzaron a vivir una vida dual, tratando mucho más de agradar al sistema propio de la ciudad y por allí queriendo, con ese estilo de vida, queriendo mantener el estilo de vida espiritual. Eso es más o menos como decir, mira, de 7 a 9 estoy en el culto, pero de 11 a 3 de la mañana nos vemos en tal discoteca. ¿Así? Amado, Jesús para estos últimos los consideró, como lo dice la Biblia, blasfemos. Los consideró no judíos, los consideró como iglesia, porque una sinagoga era un lugar donde se congregaban para poder recibir la enseñanza, pero no de Cristo, sino que los consideró como sinagoga satánica, porque hacían las obras de Satanás. Todo aquel que hace las cosas del diablo le pertenece al diablo. No que adoraban al diablo, pero hacían las obras de oscuridad. No se alejaron de su vieja manera de vivir, la retomaron por el peligro de perder las posesiones, por el peligro de perder la jerarquía, por el peligro de perder el círculo social que los albergaba y que les brindaba obviamente esa estabilidad. Pero para la iglesia, en el verso 10, le dice el Señor, no temas en nada. El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, les dice ahora, no temas en nada lo que vas a padecer. Mira, no le dice Esmirna, tranquilo Esmirna, que esto ya va a pasar y esto va a mejorar y todo va a salir bien. Y como dicen por ahí algunos en alta mar, vamos a ir de viento en popa. No. A Esmirna le da nuevamente por medio del mensaje de su palabra, les da a conocer de que la situación no va a cambiar, sino que más bien deben de sacar fuerza y valor para poder padecer sin ese miedo angustioso, porque le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Mira qué tremendo es Dios. Yo sé que tú oras, yo oro para que esto pase, para que la pandemia nunca más aparezca en el mundo, para que los males y la enfermedad, hoy escuchaba un testimonio que decía, parece como que se va la enfermedad, pero otra vez viene con fuerza el otro día. Sí, es verdad. Parece que en un día estoy agradeciendo a Dios de que ya me sané, me estoy recuperando, y al día siguiente vuelve la tos, vuelve la fiebre, vuelve el desgano, vuelve el dolor de huesos. ¿Qué te dice el Señor a ti en esta noche? No temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Tú dirás, hermano, ¿y en qué me alienta esa palabra? Mi amado, si tú realmente has estimado valiosa la vida cristiana, la vida de Cristo en tu vida, estas palabras te pueden servir de mucho. Porque si tú y yo que conocemos al Señor, realmente si le queremos dar el valor a la palabra, que para muchos puede ser poco o nada de valor. Yo he escuchado a muchas esposas que le dicen a los esposos reclamándole, a mí tu palabra no me vale ni 2 centavos. Sí, es verdad, la de un hombre a otro hombre no vale nada. Se ha perdido credibilidad. Pero cuando se trata de Dios, su palabra, amado, es el mayor tesoro que el hombre puede recibir. Esa es la gran diferencia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no miente. Porque el Señor no nos engaña. El Señor no nos embauca. El Señor, mi amado hermano, es real y es, mi amado hermano, contundente cuando Él emite una promesa para tu vida y para mi vida. Y cuando Dios me dice, no temas porque vas a sufrir, mi amado, me lo dice por lo que Él sabe con lo que me va a galardonar. Porque Él reconoce que mi sufrimiento al presente, yo quisiera por favor aquí que me acompañes a la escritura. No lo quiero leer, no lo quiero decir, sino que lo quiero leer. Ven conmigo por favor a la escritura. Sí, y para ello yo creo que siempre será importante
que sea Dios y su palabra la que hable en nuestras vidas. En el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice el Señor en el versículo 18, mira lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 8, verso 18, dice el Espíritu Santo: pues tengo por cierto, mira, eso lo dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Dice el Espíritu Santo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿sí? Mira, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que el apóstol Pablo estaba plenamente convencido por las promesas que Dios le había dado, que no importa la cantidad del sufrimiento, no importa, es decir, las cuantas veces Dios te haga pasar por el mismo valle de aflicción. ¿No te ha pasado que a veces dice, hermano, voy, salgo de una y caigo en otra? Ay, hermano, yo estoy orando, yo estoy buscando, pero no sé por qué Dios lo permite, hermano. Si recién, qué sé yo, en enero terminé una tremenda prueba y ahora que empieza febrero, otra más. Y termina, llega marzo y apareció el coronavirus. Padre, ¿qué pasa? Ahí, es justo ahí donde el Señor te dice, no temas lo que vas a padecer. ¿Por qué? ¿Acaso su palabra no me es suficiente? Debería de serle. Repitiendo Romanos 8:18, ¿qué decía? Tengo por cierto que las aflicciones, y la aflicción puede venir por cualquier cosa, puede venir, por una crisis política, por una crisis financiera, por una crisis de salud, por cualquier cosa puede venir una aflicción. Pero tengo presente de que mis aflicciones presentes, dice la Biblia, no se comparan con lo que voy a recibir. Lo que pasa es que como no vemos lo que el Señor nos tiene reservado, chuzo, no tenemos como que el aliciente físico o material de poder decir, a ver, muéstrame bien el regalito que me vas a dar para ver si paso o no paso caminando por encima del carbón. Veámoslo así, ¿no? Si Dios, mi amado, es que si Dios nos mostrara, y de hecho sí lo hace, porque cuando uno va a Apocalipsis y ve la ciudad que el Señor nos ha reservado, hermano, yo te aseguro que si tú tuvieras de Dios, Pablo tuvo esa experiencia. Pablo tuvo la experiencia, él la manifiesta en una de sus cartas, de que fue llevado al tercer cielo. Y dice la Biblia que allí vio cosas que ojo no vio. Y oyó cosas que oído nunca había oído. Y justamente él luego diría, y para que esas cosas no me enorgullecieran en demasía, Dios ha permitido que un aguijón, que una aflicción, que una prueba esté permanentemente conmigo y no se vaya, para que en mí no se produzca una falsa, de pronto, gloria, una vanagloria, un orgullo indebido. Y le he orado, dice Pablo allí, le he orado 3 veces para que el Señor me lo quite y Dios me dijo que no. Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad que tú tienes. Mi amado, si Dios te mostrara lo que te va a dar, si realmente pudieras asimilar en qué calles de oro te vas a pasear, en los talentos que Dios te va a otorgar, hermano, yo creo que si tú lo palparas, si Dios nos pudiera dar un minuto, quisiera ser un poquito extenso, 60 segundos a probar de lo que nos va a dar, de lo que nos tiene preparado, hermano, yo te aseguro que tú le dirías al Señor, luego de que te haya hecho palpar esto, tú le dices, Señor, yo morí de cáncer y fue doloroso, pero ¿sabes qué, Señor?
pasaría por eso 10 veces más. Porque lo que me tienes preparado no se compara. La fiebre, ¿de cuánto la tuve? De 39, me estaba como, no señor, así me dé fiebre de 50. Yo lo pasaría, Padre, porque lo que me vas a dar no tiene punto de comparación con mi dolor. Diría otro, a ver, Padre, me dolió hasta el alma cuando perdí a mi madre, cuando perdí a mi padre, cuando murieron en mis manos, pero lo volvería a sufrir. Porque el galardón que tú me tienes no se compara en nada. Mis lágrimas que yo lloré con lágrimas de sangre no se comparan en nada con lo que me vas a hacer experimentar en tu gloria. Por eso, cuando el Espíritu Santo le dice que le diga a Juan, para que Juan se lo escriba a las iglesias, le dice: no temas, iglesia de Esmirna, no temas por lo que vas a padecer. Porque el diablo, dice ahí, mira, ya se los anticipaba, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Claro que el diablo se manifestaría a través del Imperio Romano, sino que Juan lo que quiere decirles es: quien los está metiendo en la cárcel no es Nerón, no es Domiciano, porque ustedes no tienen lucha, como usted ya lo sabe bíblicamente, ustedes no tienen lucha contra carne y sangre. Ustedes, su lucha es contra las huestes del maligno, y esas huestes del maligno están siendo comandadas ¿por quién? Por Satanás. Es él el que los mete en la cárcel. Él es el que les hace la vida de cuadritos, y ustedes reniegan y no soportan y hasta renuncian de la fe. No lo hagan. Manténganse firmes por el sufrimiento que van a tener. ¿Qué dice el Señor allí? He aquí el diablo los echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación, dice allí, y esto es un número simbólico, tendréis por tribulación por 10 días. No quiero entrar mucho porque no me quiero ya más alargar del tiempo, quiero dejar una media hora mínimo para orar. Mi amado, este término de 10 días es un término común, muy usado, para poder manifestar de que implica totalidad en cuanto al término humano. Es decir, que cuando el Señor dice 10 días, se refiere básicamente a un periodo de tiempo, no necesariamente o estrictamente de días. Cuando habla de 10 días, habla de un periodo de tiempo. Es como cuando usted a veces suele mencionar: ay, 1000 veces le dije que coja la ropa. Mentira, usted nunca dice algo 1000 veces. Es una expresión que significa abundancia. Es decir, sí, se lo dijo muchas veces, claro que sí, pero nunca se lo dijo 1000 veces. Es simplemente una expresión, un ademán literario como para decir: se lo dije muchas veces. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le dice el Señor a la iglesia de Esmirna. Te van a echar en la cárcel y vas a estar allí por mucho tiempo, es lo que les dice. ¿Cuál es la recomendación final? Sé fiel, verso 10, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. A veces uno piensa y decir: ¿y a mí de qué me sirve la corona? Porque ahí dice: te daré la corona de vida. Hermano, uno dice: ¿y qué te van a dar? Hay una corona. Dice: no, yo no quiero la corona, Señor, quítame el dolor, la corona te lo devuelvo. Amado, no hemos entendido la expresión. Cuando Dios dice: te daré una corona, no solamente te habla de que te coronará con vida eterna, sino que esa corona representa un reino. Representa, mi amado hermano, una potestad por encima de muchos pueblos. Esa corona te ubicará como un rey. Si Dios ya ha dicho en otros textos bíblicos: vosotros sois linaje escogido, un real rey, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y allí en el verso 11, lo que te dije al inicio: el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no el cobarde que se vendió terminando siendo blasfemo y sinagoga de Satanás. Ellos fueron cobardes, no resistieron la prueba, no resistieron el mal, no resistieron el sufrimiento. Prefirieron seguir manteniendo la jerarquía, prefirieron mantener la postura social, prefirieron la comodidad, prefirieron mantener sus posesiones terrenales. Pero en el verso 11, a los que perdieron todo esto por causa del Señor, los que vencieron, dice la Biblia, no sufrirán daño de la segunda muerte, que es la muerte eterna, la muerte del alma, en el lago de fuego. El que venciera. ¿Qué más queremos de Dios? Las aflicciones, Romanos 8:18, recuerda, no se comparan. Tú ni te imaginas, hermano, hermana, tú que estás escuchándome en tu cama, con dolor, con fiebre, con dolor de huesos, tú que perdiste un ser querido y estás de pronto resentido con Dios porque se lo llevó. Yo conozco a algunos hermanos que dicen, sí, el Señor quiso llevárselo, pero en su corazón están dolidos con Dios. Como que le dicen, sí, el Señor se lo llevó, pero como que hizo mal, ¿no? Es lo que se podría sacar entre líneas por la forma en lo que lo dicen o la forma en lo que lo están pensando. Amado, Esmirna recibió un mensaje, para muchos un mensaje sin mayor captación de expectativas, de que el Señor le diga, va a cambiar tu situación. No, a Esmirna se le dice, tu situación, Esmirna, no va a cambiar, se va a poner más fea, pero tu galardón, tu recompensa será grande. Será grande. Eres rico. Vas a recibir la corona y la muerte nunca más volverá a tocar tu vida. Qué tremenda bendición. Hasta ahí el mensaje del Señor. Hoy vamos a tener este espacio para la oración. Espero que el Espíritu Santo haya usado la iglesia de Esmirna en tu vida. Si le quieres poner un tema, pon el mensaje A y pon tu nombre. Me parece que es muy atinado. Hoy Dios ha dado el mensaje, no a Esmirna. Pon tu nombre y tu primer nombre y tu primer apellido. El mensaje A, mi nombre voy a poner, Paul Coronado. El mensaje A puedes poner, voy a tomar el nombre de alguno de los que vea. Ahí veo primerito, estoy viendo a Brian Contreras. El mensaje A, Irene Armijos, ahí los estoy viendo en las gráficas. El mensaje A, Julia Herrera. Hoy el mensaje es para ti, es lo que te quiero decir. Hoy el mensaje es para mí y para ti y para todos los que quieren creer. Que sin importar el cambio de mi realidad, Dios me va a guardar hasta el final, porque Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Gracias, mi Señor. No ha habido una noche, no ha habido un día que no hayamos, oh Dios, estado conectados a través de este medio en el cual usted no se haya glorificado. Cada mensaje, cada palabra ha tenido algo escondido que usted lo ha revelado para mí. Yo soy Esmirna. Quiero verme de esa manera en esta noche. Yo soy Esmirna.
Y tú, siendo el primero y el último, hoy me has dado el mensaje. Un mensaje que no me augura que mi situación cambie, sino que me anima a que me mantenga fiel, sin esperar que cambie la situación. Lo que me has preparado vale la pena, Señor, sufrirlo. Vale la pena, mi Dios, poderlo experimentar. Y en usted, mi Señor, resistiremos hasta el final. Hay corona de vida para mí, para ti. Hay riqueza, no de oro necesariamente, pero hay riquezas para mí. Y hay, oh Dios, la promesa de una vida eterna, donde la muerte será un tema de conversación del pasado. Señor amado, prepárame para orar. Prepárame para que con todo mi corazón pueda no solamente mencionar las necesidades, sino que pueda pedirte por ellas con todo mi corazón. Sí, Espíritu Santo, haz de mí en esta noche, Señor amado, haz de mí un intercesor. Haz de mí, oh Dios amado, alguien que tome, Padre, tome la necesidad ajena y la haga suya. Te lo pido, Señor. Te lo suplico, Señor amado, que en este momento, Padre, mi espíritu se vaya ajustando a las necesidades de los demás. No voy a ser egoísta en esta noche, sino que quiero ser, oh Dios, alguien que comparte la necesidad del prójimo, del hermano en la fe, para que de esa forma el ruego y la oración salga con corazón sincero. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, quisiera que, y yo sé que está considerado dentro de las peticiones de oración. Yo sé que hay mucha gente que está muy grave y que está pasando por momentos sumamente difíciles. Uno de ellos, sin querer darle jerarquía, ni mucho menos hacerlo prevalecer por encima de otros. Hoy pude ver a mi hermano Alejandro Mazzini, está muy mal. Ya fue al médico y presentó el COVID-19 positivo, y lo que es peor, tiene neumonía. Tiene, obviamente, sí, tiene a consecuencia de esa misma debilidad, sí, se aprovechan otro tipo de bacterias y tiene afectados los pulmones. Ambos pulmones, necesita oxígeno y un tratamiento largo, sumamente largo y costoso, por cierto. Y en tiempos presentes, como usted sabrá, así como él, están muchos, sino que lo rescato ahorita por ser parte también de la iglesia y ser parte del liderazgo donde estamos en el Señor sirviendo. Mis amados hermanos, yo sé que así también hay otros que están muy afectados. También reconozco por el WhatsApp de la iglesia que hay otros que, como el esposo de mi hermana Lidia, también está muy delicado. También tiene bacterias en sus pulmones que le están afectando, ¿sí?, su desarrollo respiratorio de normalidad. Hermano, sea para vida o para muerte, Dios sigue siendo nuestro Dios. Y yo sé que aquí en estas peticiones de oración que usted, sí, nos las hace saber, hay mucha gente que está dando gracias a Dios por sanidad, y que el Señor nos va a sanar a otros que están pidiendo, pero también sé que habrán de pronto algunos que van a mantener una situación crítica. Pero creo que Dios hoy ha sido muy pertinente con su mensaje. No por ello vamos a declinar, no por ello vamos a claudicar. Tenemos esperanza en Dios.
aún la muerte se arrodilla delante del dador de la vida. El Hades, el lugar de los muertos, rinde reverencia al sonar de los dedos de Dios. Ni la muerte lo pudo retener, recuerda esto. Él venció la muerte. Y el vencedor de la muerte es el que está contigo y conmigo. Sea para vida, sea para muerte, Dios es nuestro Dios. Pablo lo supo reconocer de esa manera. Sea que viva o sea que muera, soy del Señor. De todas las cosas me ha librado el Señor. Y a veces Dios utiliza hasta la muerte para librarnos del sufrimiento. Dice el Señor que hoy, nuevamente, y lo digo que dice el Señor porque su palabra así lo dice, que donde estén congregados, reunidos, no necesariamente de manera física. Hoy estamos reunidos aquí a través de las redes, más de 2, por lo menos hasta donde puedo ver la cantidad ahí, cerca de entre 60 y 70 personas, pero yo sé que detrás de cada camarita, de cada cámara de teléfono o de televisor que me ve, hay más personas sentadas allí. Yo he visto que hay hermanos que prenden su televisor, ahora por la tecnología ponen el Facebook allí. Yo sé que a veces en la sala o en el comedor, donde usted esté sentadito, hay una familia entera que me está viendo y que me está diciendo: hermano, tengo, o aquí en casa o en mi familia, tengo a alguien que está pasando por dificultad. Amado, quiero que usted haga conciencia de oración en esta noche y que sea el Espíritu Santo haciendo la obra que Él estime más conveniente en nuestras vidas. Se lo suplico, ore. No se quede en esta noche hasta solamente escuchar su nombre y su oración y diga: ay, oraron por mí, me fui. No se desconecte. Quédese hasta el final. Haga suya la necesidad desde el primer nombre que se va a leer hasta el último. Todos en Dios necesitamos de todos. Amén. Todos necesitamos de todos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia, entera ella. Y no me limito a casa de oración, me limito a toda la iglesia cristiana. Somos una sola iglesia, somos una sola familia. Y todos debemos de hablar un mismo idioma y de sentir todos una misma cosa y de apuntar todos a un mismo objetivo. Mi amado, hoy es tiempo de orar. Yemima Moreira pide por el hermano Javier Candelario, que se encuentra, dice allí, con escalofríos. Nayeli Candelario está gripada. También pide oración por el Señor, para que el Señor fortalezca a su mami, es decir, a mi hermana Irene Armijos, ya que acaba de fallecer su abuelito. Que el Señor otorgue paz a la familia. Cristian Campuzano pide oración por su tío, doctor Alberto Maquilón. Está muy grave por el COVID-19. Pide oración también por aquellos hermanos que presentan este virus, para que el Señor les dé fuerza en los tiempos de tempestad. Malena Falconi, el papá Franklin, está con fiebre, malestar en la garganta, y ahí a la distancia, porque él se encuentra por Loja, que el Señor lo sane. Que el Señor también, dice Malena, reconforte la salud de nuestros hermanos de la congregación, en especial por nuestro hermano, dice ella, Javier Candelario, Nayeli, Alejandro Mazzini, quienes necesitan un toque, ¿sí?, de restauración en su salud. También pide por fortaleza, sabiduría, ¿sí?, para quienes conformamos la familia pastoral. Corina Alvarado, ella también siempre está presente en estos tiempos. Pide oración por el hermano Ricardo Ortega. Está, dice allí, internado en el Hospital del Seguro de los Ceibos.
está entubado. También pide por Alfredo, que tiene el virus, que el Señor haga su perfecta voluntad en la vida de Alfredo. Pide también para que el Señor restaure en su totalidad la salud de su cuñado Eduardo Anastasio. Pide también por fortaleza para el papá de ella, Carlos Alvarado. Recordemos que no hace mucho tiempo perdió a su esposa. Gladys Villón solicita oración también por la salud de su hermana Carmen, por su mamá Julia Villao, ya que aún sigue estando delicada de salud. Pide oración también por todos aquellos que necesitan salvación para que puedan aceptar a Jesús. Mayra Ponguillo está pidiendo también por su prima Lisbeth Ponguillo. Ronaldo Barcia pide por su familia, pide por su papá y por los hermanos de parte del Padre. Marina Montalvo pide por nosotros, la familia pastoral. Rómulo Solís también suplica en este día que se haga oración por la salud, ya que hace 3 días se encuentra enfermo, mi hermano Rómulo. Mi hermana Juliana también Caballero pide oración por su mami, Rosa Bajaña Vera. Pide también oración por Josué Caballero Bajaña, presenta el coronavirus. Bélgica Candelario pide oración por su hermano Erasmo, que está con gripe y malestar del cuerpo. Milton también pide, mi hermana Bélgica pide por Milton, su esposo. Tiene problemas de salud con psoriasis en su pierna, pero también da gracias porque su papá ya no tiene fiebre. María Fernanda Reyes pide oración por el hermano Emilio Laguatasí, por Justina Gómez, por Miguel Aguatasí, que ya presenta los síntomas también del coronavirus. Pide también oración por el joven Eduardo Castillo Layana, por salud y fortaleza, por sus hermanos que están pasando necesidades. Valesca Castro pide oración por su familia para que Dios le guarde y siempre los mantenga con la salud. Yesenia Castro pide oración por Gregorio Castro. Tiene malestar y puede ser que sea el COVID-19, para que el Señor le dé paz y tranquilidad a la familia. Mateo Pincay pide oración también por su familia para que el Señor los continúe bendiciendo con salud, y pide también, dice, por mi persona y por el mundo entero. Ariana Domínguez pide por salud de su papá, si tiene fuerte tos, por la mamá, porque el Señor la levante ya que tiene diabetes, por su hermano Brian, por la cobertura divina, y de ahí pide por sus hermanos y hermanas, así que Zoila y Gerardo, por su sobrina Abby y por su cuñada Natalie y por todas las personas. Betty Centurión pide por Norma Ruiz, está internada. Vanessa Piloco también pide cobertura divina para la familia, para hijos, hermanos y padres. Ella también pide por la familia que vive en el campo, que está sufriendo, para que no les falte el pan de cada día. Pide por su esposo, para que el Señor obre también en su hogar y lo traiga, ya que están separados, para que Dios lo cuide. También pide por su familia para que pueda conocer del Señor, y agradece a Dios porque su tía se está recuperando, que Dios termine la obra en ella. Nuestra hermana Dayana Flor pide oración por la salud tanto de Dora Franco como de Norma Rodríguez, ya que tienen dificultades respiratorias. Nuevamente mi hermana Mayra Ponguillo pide oración por la salud de su prima Lisbeth Ponguillo. Mi hermana Rosa Cruz pide también por la salud de Lidia Egas y de su hermana Susi, una anciana que está también delicada, allá en la ciudad de la Alborada, me parece, ¿verdad? Aquí de nuestra ciudad. Lidia Egas pide oración por sanidad para ella. Pide para que todos los hermanos que están pasando por este proceso del virus puedan salir adelante. Pide por su esposo, tiene un cuadro de neumonía. Agradece a Dios también por las pruebas, y porque a través de ella Dios se está glorificando, está tocando vidas, está salvándolas, y muchos en medio de las pruebas están recibiendo a Cristo en su corazón, como justamente lo es el esposo de mi hermana Lidia. Qué bien.
tan ya acercado. También está pidiendo en este momento por sanidad para su esposo, del cual le había anunciado su situación, y por su hija Maris, ya que tiene también unos problemas, ¿sí?, en cuanto a unos accesos. ¿Sí? Esperamos en Dios que el Señor saque de ese cuadro de debilidad, ¿sí?, a los hijos de mi hermano Alejandro también. Osvaldo Piz agradece a Dios por la restauración y la salud de su esposa, qué bueno, Máximo Ortiz, y de su hija Patricia Piz. Y también pide por su salud, ya que están débiles, sí, pero que el Señor de seguro los levantará. Pide también mi hermano Osvaldo por la salud de su suegra Emilia Morán. Necesita un tanque de oxígeno y ya no hay. Anita Villegas pide oración de salud por ella, para que todos, también aquellos que están pasando por esta tan penosa prueba, puedan recibir también el milagro de una sanidad. Y como ya petición final, mi hermana Mariuxi Pérez pide oración por su papá Vicente Pérez. Y Eduardo Domenech, él se unió desde ayer, creo, me parece, si no me falla la memoria, pide oración por el mundo entero. ¿Sí? Una petición también, hermana Isabel Pisa pide por Alejandro Mazzini, ya que también está enfermito, ¿sí?, y pide por su abuelita también Emilia Morán, ¿sí?, que necesita el oxígeno de manera urgente, y por su mamá Máxima Ortiz, que todavía se encuentra delicada, juntamente con toda la familia. Hermanos, hasta allí las peticiones en esta noche. Vamos a orar. ¿Te parece? Vamos a orar. Hagamos lo que creo que hemos venido por costumbre haciendo. Tómese de las manos. ¿Sí? En esta noche le voy a pedir a mi esposa, si está aquí a mi lado, que también me tome su mano, ¿sí?, y vamos a orar. Yo creo, amado hermano, y predico a un Dios de poder, a un Dios que hace lo que Él desea. Así que vamos a orar, por favor. Sí, hermano Moisés pide también por su papá, sí, y pide por la señora Leonela Marcillo, sí, que es la mamá de nuestra hermana Fiorella, me parece. Mi amado, vamos a orar. Tómese de la mano, por favor. Usted, amigo, de pronto que aquí estoy con mi esposa, sí, sí, y quisiera en esta preciosa noche que usted, de una manera muy reverente, pueda en Dios hacer de este tiempo un tiempo especial. Jesús también le está tomando de la mano. Y allí todos juntos, sí, vamos a pedir de todo nuestro corazón que el Señor, en su infinito amor, si estas pruebas son necesarias, si estas enfermedades son necesarias, pidámosle al Señor que nos dé el suficiente valor y nos dé la fortaleza de pasarlas. Y si para algunos estas pruebas han de ser quitadas, oraremos al Señor para que la sanidad venga de manera inmediata, pero que tanto los unos y los otros, todos, salgamos victoriosos. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor, en esta noche, oh Dios. Yo sé que nuestro corazón está acongojado, y usted que lo hizo lo conoce muy bien. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú eres el que guía a la iglesia cada día. Tú eres el que revelas lo más profundo de Dios en su corazón. Y yo sé, mi Dios, que no es grato ver cada lágrima, que no es grato ver sobre la mesa, Padre, un plato vacío. Ver a alguien que no consigue una medicina, Señor, y la fiebre y el dolor, Padre, lo cubre todo. Yo sé, Padre, que usted es el primer doliente de todo eso, porque somos parte de ti, Señor, parte de tu cuerpo. ¿Qué padre, qué madre no sufre con sus hijos? ¿Qué hijo no sufre con sus padres en el dolor? ¿Qué padre no quisiera quitarse de sí mismo, Padre, él, sus propios ojos para dárselo a su hijo para que vea? Dios,
Toma, mi Padre, toma, te lo suplico en esta noche, las necesidades de tus hijos, Señor, y aquellos que aún todavía no vienen a tus pies, Señor amado. No mires, oh Dios, a la multitud de sus ofensas, sino a la multitud de tu gracia, Señor, de tu amor. Espíritu Santo, sana las heridas. Sana, Señor amado, con las llagas de Cristo, nuestro Salvador. Sana con tus llagas las enfermedades, Señor. Sé tú, Espíritu de Dios, la vacuna para este mal. Que tu pueblo, Señor, aquí tomado de las manos, Espíritu Santo, experimente, Señor, los milagros. Experimente las fuerzas que dicen que ya no tienen, Señor. Experimenten el abrigo, Señor, el abrazo, porque están solos, Señor, tirados en una cama. Espíritu Santo, apiádate de los ancianos, de los jóvenes, de las madres, de los niños. Apiádate, Padre amado, de los que están en dolor, de los que están en necesidad, Señor. De los que están esperando una consulta y no la reciben, Señor. De los que están buscando una medicina, un tanque de oxígeno, Padre, y no lo pueden hacer. Despeja tú, mi Rey y Dios, esas vías respiratorias, Señor. Mate usted esos virus, Señor, esas bacterias. No te olvides, Señor, de que somos carne, frágiles, en nuestra humanidad sensible, Señor. Pero también estamos confiados, Padre, que en estas debilidades tú te perfeccionas cada día. Señor, oramos a Dios por la salud de tu pueblo. Oramos a Dios por la salud de las familias. Oramos al Espíritu Santo por la restauración, Padre, de la sociedad. No queremos ser egoístas con nuestra oración, Señor. Queremos que esta abarque a todo el pueblo guayaquileño, Señor. A toda la región, Padre, de la costa, de la sierra, del oriente, Padre, de la región insular, mi Señor. De los países latinoamericanos que están sufriendo, Señor. De Europa, Padre, de África, de Australia, del continente europeo, Señor. El mundo entero necesita un milagro. Que después de la prueba venga un avivamiento, Señor. Que después de las lágrimas, Señor, venga el gozo. Que después de la debilidad venga la fortaleza, Señor. Te lo suplico, mi Rey y Dios. Haga la obra, Espíritu Santo. Haga la obra, Espíritu Santo. Oh, mi Rey, mi amado. En esta noche, Dios. Toca, Padre. Toca las vidas, Espíritu Santo. Toca las vidas, Espíritu Santo. Tócalas, Señor. Tócalas, Espíritu Santo. Toca las vidas, Espíritu Santo de Dios. Tócalas. Sánalas, libértalas, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Oh Dios. Tu poder, Señor, se manifiesta. Tu poder se manifiesta, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por los milagros que estás derramando. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, mis amados hermanos, aquí hemos estado orando, clamando. Yo testifico también de parte de Dios. Bueno, como muchos sabrán también, mi mamá estuvo un poquito delicada. Me tocó correr en la madrugada para irla a auxiliar, irla a ver, llevarla al médico también. Pero de la misma forma en que llega la necesidad, también llega la provisión. Gracias porque el Señor me la tiene estable y espero que cada día esa batalla, esa lucha pueda ser superada. Oren también por nosotros, mis amados hermanos. Como les mencionaba, no estamos exentos también de las necesidades. Somos tan frágiles como ustedes lo son. Nos afectamos también como ustedes se afectan. Padre, pero de la misma forma creemos que la oración que nosotros hacemos desde aquí hasta allá y que tiene en Dios tanto valor, también su oración que usted hace desde allá hasta acá también tiene gran valor. Mis amados, oremos siempre. Hoy puede terminar, como es nuestra costumbre, la transmisión, pero lo que no puede terminar es su comunión con Dios. Lea la Biblia en casa, léala, haga su propio estudio de la palabra. No se quede con lo que yo solamente le puedo dar en minutos. Usted tiene en Dios mucho más que aprender, mucho más que intimar. Que esto no lo detenga, sino que lo anime a buscar más y más de Dios. De mi parte, mis amados hermanos, pues les agradezco por su sintonía a través de este medio. Es mi obligación, obviamente, recordarle, el día de mañana la iglesia estará abierta. Seguimos recibiendo sus peticiones de oración, seguimos recibiendo su ayuda en cuanto a los víveres. Ya dejé armado el día de hoy las funditas para poder, las canastitas para poder entregar a los hermanos que están en necesidad de manera preferencial, obviamente, ¿sí? Prefiriéndonos, dice la Biblia, los unos a los otros, y si Dios nos da para obsequiar también a todos los demás, pues lo vamos a hacer. De eso no pierda cuidado. Le pido de manera especial, lleve fideo, que casi no hay. Lleve fideo no es tan caro, suele ser barato. Lleve fideo, lleve mis amados, papel higiénico, jabones para lavarse, para bañarse. Lleve, mi amado hermano, lenteja. ¿Sí? Yo sé que estas cosas son necesarias, creo que para lo más básico, ¿no? En un hogar. Arroz, y mire que lo digo, arroz no lleve. Sí tenemos, ¿sí? No le puedo pedir algo que sí tenemos. Sí tenemos, y tenemos bastante arrocito. Sí, ya hemos dado de baja por allá un quintal de arroz, ya lo distribuimos en su totalidad. Y tengo 2 quintales que me obsequiaron también, pero quisiera que esos quintales de arroz que tengo allí vayan acompañados de 1 litro de aceite, o de medio litro de aceite, de manteca, como hoy día me han llevado, de leche. Mire que la leche en funda también puede servirnos. Sí, atún, obviamente, el atún, que creo que es lo más usual en estos casos, el atún, la sardina. Sí, lléveme, amado hermano, porque queremos que esos quintalitos que todavía tenemos allí puedan ser distribuidos con otros productos más, para que no vaya el arroz solito. La iglesia está abierta, amado hermano. Yo trato de tenerla abierta para poder recibir de ese pueblo tan dadivoso, ¿sí? Esto que es de mucha ayuda. Yo le aseguro que de mucha ayuda. Me encantó el día de hoy. Fueron a dejar a algunos hermanos que por lo general uno no los tiene como candidatos, es decir, yo no creo, pero hoy el Señor tocó la vida de algunos hermanos y llevaron muchos productos, ¿sí? que han caído como anillo al dedo. Mi amado hermano, síganos apoyando para poder armar esas canastas, y mientras más tengamos, pues más familias se van a beneficiar. Por lo menos tendrán para levantar la olla, como dicen por ahí, por lo menos unos cuantos días. Así que, por favor, hágalo de todo su corazón, ¿sí? Llévelo. Estaremos abiertos de 9:30 a 11 de la mañana. Ahí estamos orando y estamos también receptando
sus diezmos, sus ofrendas, puede hacerlo de manera presencial. Así que le espero con la ayuda del Señor. Mañana 9:30 de la mañana estaremos, si Dios nos permite vivir, ¿sí? Y estaremos junto a usted recibiendo sus peticiones de oración. Allí tendremos tiempos de oración. ¿Sí? Estamos orando en las mañanas, por si acaso, estamos orando. Así que vaya a orar. ¿Sí? Si algo estamos haciendo en estos tiempos es orar. Así que vaya a orar. ¿Sí? Y no se olvide de contribuir para estas necesidades, tanto como para la necesidad de la iglesia, como para la necesidad de la gente. Amén. Así que de mi parte, mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta mañana será, si el Señor lo permite. Bendiciones.